Muy buenos días a todas y todos. Vamos a dar inicio a la actividad formativa de esta mañana. Les saluda Julio César Hernández. Perdón. Las disculpas del caso. En nombre de el Organismo de Mejora Regulatoria, les externo nuestro más sincero agradecimiento por acompañarnos a esta actividad formativa, que hoy tratará sobre las metodologías para la medición de los costos administrativos de los trámites. Realmente es un privilegio para nosotros que nos puedan acompañar. En estos momentos, cederé la palabra a nuestra directora ejecutiva, la licenciada Mariana Gómez, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Muy buenos días y adelante, licenciada Gómez, por favor. Vamos a darle unos segunditos, Julio. Sí, sí, correcto, correcto. Nuestra directora está atendiendo unos asuntos en este momento. Entonces, le daremos un tiempito de espera. Las disculpas del caso y muchas gracias a ustedes por la comprensión. Mientras, le damos nuevamente nuestro agradecimiento por estarnos acompañando, ¿verdad? Buenos días. Adelante, licenciada, por favor, adelante. Caso. Gracias, tenía una llamada. Muchísimas gracias. Buen día para todos. Estimado Julio, ¿me confirma si se escucha, por favor? Perfecto, licenciada. Adelante, por favor. Sí, gracias. Buen día para todos. Qué gusto saludarles. Soy Mariana Gómez, directora ejecutiva del Organismo de Mejora Regulatoria. Aprovecho para darles la bienvenida a esta capacitación en modalidad virtual sobre un tema que siempre genera consultas, siempre genera cuestionamientos, que está inmerso dentro de la mejora regulatoria. Y este tema es la medición de los costos administrativos de los trámites para su aplicación por la administración pública. Como sabemos, los gobiernos del mundo y en especial el gobierno de El Salvador, a través de nuestro presidente Nayib Bukele, estamos buscando las formas de cómo hacerle la vida más fácil al usuario, al ciudadano, al pequeño empresario y a toda la empresa, ¿verdad? Y en este sentido, el tema de la medición de los costos administrativos es fundamental para desarrollar la concreción de las herramientas de mejora regulatoria. El tema lo enmarcamos dentro de nuestro artículo 30 de la Ley de Mejora Regulatoria. Además, lo complementamos con lo que ya establece la Ley de Procedimientos Administrativos y la Ley de Eliminación de Barreras Burocráticas. Esta medición la vamos a realizar a través de la utilización de una metodología estándar que tiene referencias internacionales y, por supuesto, la vamos a ajustar o acoplar a la realidad salvadoreña. Y nos permite determinar de manera sistemática los costos administrativos que los ciudadanos experimentan al realizar un trámite cualquiera. El objetivo entonces de esta metodología es determinar o monetizar los costos administrativos. Aquí no estamos hablando y siempre hay como esa confusión entre que si los costos administrativos son realmente las tarifas, las tasas,
los precios que le estamos poniendo a los servicios que emanan de la administración pública, que son cobrados a través de ya sean los pliegos tarifarios, que se encuentran determinados en la ley, en las ordenanzas, en acuerdos, etcétera, o constituyen otro tipo de costos administrativos. Y en ese caso, aquí la respuesta inmediata es: los costos administrativos no son las tarifas, las tasas, los precios de los servicios que la administración pública le cobra al usuario, al empresario, al ciudadano por realizar un trámite. Entonces, este día vamos a estar hablando de los costos administrativos que le permiten a las instituciones del Estado focalizar sus esfuerzos de racionalización y simplificación de los procesos usados para gestionar los trámites. Por ejemplo, la minimización o minimizar los recursos que se dedican innecesariamente a tareas administrativas redundantes u obsoletas de parte de la administración pública. La implementación de la mejora regulatoria, así como la implementación de una metodología de medición de costos de trámites, contribuye a ubicar a El Salvador como un país cada vez más atractivo para invertir, fomentando clima de negocios, competitividad y comercio exterior. En ese sentido, incorporamos este tema dentro de nuestro proceso formativo en beneficio de la administración pública. Y tenemos programado compartir con los asistentes a esta capacitación algunas referencias internacionales de estas mediciones, los pasos a seguir para la utilización de esta metodología, teniendo en mente que tendremos tanto en el mediano plazo como a más largo plazo muchos más encuentros para profundizar sobre este tema, porque de repente el tema puede ser un poco denso, así que quizás necesitamos más de una capacitación. Este evento que tiene lugar hoy se enmarca dentro de nuestro plan de capacitaciones 2025 y además constituye una de las líneas de acción del Acuerdo de Cooperación Interinstitucional en materia de mejora regulatoria, que suscribimos de forma conjunta con el órgano ejecutivo, entidades autónomas y otras instituciones del sector público en el año 2023. La capacitación el día de hoy va a estar siendo conducida por el ingeniero Diego Rivas, especialista en las áreas de simplificación administrativa y evaluación de impacto. Si me lo permiten, entonces, quiero aprovechar para solicitarles, además de darles las gracias por su asistencia, solicitarles, si les es posible, que enciendan sus cámaras con el objetivo de registrar este momento y ubicar en nuestras redes sociales este encuentro. Muchísimas gracias. Ahí veo que encienden sus camaritas. Muchas gracias. Por aquí veo al licenciado Víctor Umaña. Hola, gusto saludarle. Gusto saludarle. Igualmente, Mucho gusto. igual. Muchísimas gracias a la licenciada Lilian Marcela, a la licenciada Cecibel. Bienvenidas, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Vamos a aprovechar entonces a tomar algunas imágenes. Y dos anuncios. Siempre dentro del chat de la reunión vamos a encontrar, como de costumbre, un vínculo que nos va a llevar a la lista de asistencia, donde pueden registrar sus datos, por favor. Nombre completo, institución a la que pertenece, cargo, correo electrónico, para que este día por la tarde podamos estarles remitiendo la grabación de la presentación. Y por otro lado, en el chat también podemos incorporar algunas de las consultas, comentarios que tengan en torno al tema.
¿verdad? Y si no, pues también levantamos la manita digitalmente y hacemos la consulta de viva voz. Ahí veo que algunos colegas todavía están encendiendo sus cámaras. Déjenme comentarles también que este día han sido convocados representantes del órgano ejecutivo y sus dependencias, instituciones autónomas, organismos constitucionales y, por supuesto, municipalidades. Así que tenemos un público amplio que seguramente puede tener diversas consultas que pueden enriquecer todo el contenido de la capacitación de este día. Voy a dejar entonces con ustedes al ingeniero Diego Rivas. Nos acompaña en el backstage también el ingeniero José Antonio Llobet y el ingeniero Rafael Juárez. Muchísimas gracias a todos. Agradezco muchísimo su atención y que tengan una excelente jornada. Feliz día. Gracias, directora. Muchísimas gracias. Gracias, buenos días. Julio nos confirma si estamos listos para Sí, presentar. adelante, ingeniero Rivas, por favor. De acuerdo. Solo voy a apagar la camarita entonces para que no se esté trabando. De acuerdo. Otro gran objetivo con el que perseguimos implementar e impartir este taller es porque queremos darles herramientas para que ustedes tomen decisiones basadas en evidencias. Entonces, la directora mencionaba un concepto bien clave que se llama monetizar el impacto de los trámites a la sociedad y a los empresarios. Y eso es fundamental para lograr resultados, porque nos ponemos a ver las cosas y tenemos una perspectiva en el lenguaje del dinero. Entonces realmente sabemos dónde están los impactos más altos y los más bajos que impactan el bolsillo, a la larga impactan el bolsillo de la sociedad y los empresarios. A modo de crear el concepto y contextualizar hacia dónde vamos con los costos administrativos, siempre es importante mencionar cuál es nuestra línea de negocios, incluso para a los nuevos participantes, que cada sesión se nos vienen incorporando más y más personas. Nuestra línea de negocios se llama mejora regulatoria. Con nosotros van a aprender a que mejoren la calidad de sus regulaciones, van a aprender a simplificar trámites, y para ello nuestra ley de mejora regulatoria contempla las famosas herramientas de mejora regulatoria. Y no está de más siempre recordar cuáles son nuestras 4 herramientas de mejora regulatoria. Estas 4 herramientas de mejora regulatoria giran alrededor de 2 conceptos fundamentales: trámites y regulaciones. Específicamente las metodologías que vamos a hablar este día están más enfocadas a que se simplifiquen trámites. Pero en esencia las 4 herramientas de mejora regulatoria, en cuanto a trámites, se aplica el Registro Nacional de Trámites y se aplican los planes de mejora regulatoria. Y aquí sí, en cuanto a los planes de mejora regulatoria, nosotros lo amarramos también mucho a las metodologías que vamos a comenzar a estudiar. En temas de regulaciones, solo recordarles de que nuestra ley, para ello también hemos desarrollado lineamientos, tenemos las evaluaciones de impacto regulatorio y la agenda regulatoria. Y cabe mencionar también de que todo nuestro plan de formación, que lo comunicamos trimestralmente, de hecho lo diseñamos trimestralmente, contempla cada uno de estos temas. Entonces, siempre los invitamos a que sigan participando, que incluyan a más personas que les apoyan para que podamos alcanzar el éxito total en la aplicación de estas herramientas. Ahora bien, les presento
el concepto que viene a revolucionar la administración pública, específicamente en el tema de los trámites. El concepto se llama y la visión se llama el ecosistema del trámite. Y como sabrán, como todo ecosistema, para que funcione, viva, mejora y evolucione, es necesario que cada uno de sus elementos y sus aristas se cumplan y convivan de forma armoniosa. El ecosistema del trámite contempla 4 aristas. Cada una de ellas son interdependientes y si una falla, entonces el ecosistema se puede caer. Este ecosistema o esta visión es completamente integral porque abarca la mejora y la simplificación de trámites de punta a punta. Desde la simplificación de requisitos, base legal, procesos y procedimientos, incluso hasta terminar en la digitalización del trámite, e incluso hay una etapa de seguimiento y monitoreo del trámite para asegurarnos que los resultados que hemos alcanzado se garanticen a largo plazo. La primera arista del ecosistema del trámite comienza con la identificación de la competencia de la autoridad, que es fundamental para saber quiénes son los dueños de trámites y a quiénes les compete regular a qué sectores específicos de la sociedad. Seguido de la identificación de la competencia de la autoridad, en la arista número 2 tenemos la captura de datos e información de trámites en nuestra plataforma SIMejora, que ya muchos ya conocen que es el sistema y la plataforma tecnológica por excelencia donde se ha implementado el sistema y la aplicación de las herramientas de mejora regulatoria. Ya muchos ya vivieron con nosotros este tema que es prácticamente es donde comienza el camino para la conformación del Registro Nacional de Trámites. Algunos incluso les hace falta que incorporar sus fichas, sus trámites y detallar sus trámites según los elementos y la información mínima que están contemplados en nuestra ley de mejora regulatoria. En nuestra arista número 3 es fundamental y es de hecho uno de nuestros objetivos primordiales es crearles a ustedes las capacidades y las competencias y proveerles los conocimientos a través de eventos formativos y talleres. Porque esto, como lo mencionaba la directora ejecutiva, puede ser un tema bastante técnico, bastante denso y realmente hay que estar reforzando la materia y hay que estar repitiendo y repitiendo hasta que logremos conceptualizar completamente cómo se aplica la mejora regulatoria. Incluso estamos convencidos de que las capacitaciones constantes y los eventos formativos abonan a que fortalezcamos la construcción de la cultura de mejora regulatoria en El Salvador. En nuestra arista 4 comienza el diagnóstico del trámite, entonces ya comienza el estudio y se finaliza la captura de los datos respecto a sus trámites. Posteriormente se hace una verificación y una evaluación de la base legal del trámite, específicamente los elementos generales. Entre los elementos generales solo recordarles que tenemos, por ejemplo, los medios de presentación, las vigencias de las resoluciones que ustedes emiten, cuánto cobran, las tarifas, los tiempos de respuesta, si se puede realizar por terceros autorizados y entre otros elementos fundamentales que se caracterizan como las generales de un trámite. Otro punto de impacto dentro de los trámites tiene que ser la verificación y la evaluación de la base legal de los requisitos de cada uno de sus trámites. Estamos convencidos y de hecho está científicamente comprobado de que la mayoría de las cargas administrativas se materializan a través de la exigencia de los requisitos. Entonces, siempre hacemos la cordial invitación a que simplifiquemos los requisitos de sus trámites, principalmente utilizando principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, para que estemos convencidos y seguros de que estamos exigiendo únicamente lo necesario y no estamos recargando a nuestros usuarios
en la exigencia y en el cumplimiento de las obligaciones que ustedes regulan. A través del principio de legalidad y en base a otros principios jurídicos, nosotros simplificamos y eliminamos los requisitos innecesarios de los trámites. Aprovechamos también a verificar que reduzcan los plazos de respuesta. Hay un mandato desde la Presidencia de la República que tenemos que agilizar el tiempo en que se resuelven los trámites. Y de hecho hay comentarios desde el sector privado de que realmente no le afecta tanto cuánto tiene que pagar de tarifa por el trámite, sino que más bien le impacta el tiempo que tiene que esperar para obtener su resolución. Tenemos una nueva línea de negocio que estamos reforzando en la administración pública que tiene que ver con las simplificación de procesos y procedimientos, que es lo que nosotros llamamos la reingeniería. Utilizamos herramientas y metodologías de ingeniería industrial para poder analizar el paso a paso y procedimientos de cada uno de sus trámites, encontrar oportunidades de mejora, eliminar cuellos de botella y asegurarnos de que ese procedimiento sea totalmente eficiente, y de hecho la palabra clave se llama óptimos, que esos trámites sean óptimos. En nuestra arista número 9 tenemos la identificación de mejoras o ajustes en las regulaciones que sirven de base legal del trámite y sus requisitos. Entonces, de los resultados y de las oportunidades de mejora que vamos identificando a través del estudio legal, la reingeniería de procesos, esto lo llevamos a ver cómo se plasma, cómo choca o cómo cuadra con sus regulaciones. De aquí salen muchas recomendaciones y sugerencias, y de hecho nosotros los acompañamos a que se tenga que emitir o incluso reformar una normativa para poder garantizar que lo que se ha simplificado desde la arista 5 a la 8 esté plasmado en la regulación, y así va a quedar para el futuro, para el día de mañana, para los nuevos usuarios que vienen. Ahora bien, en nuestra arista 10, que de hecho se centra aquí y sirve el propósito de este taller, tiene que ver con la aplicación de metodologías de costos de cumplimiento. Vamos a revisar y vamos a ver varias metodologías y podrán identificar de que hay pequeñas, sutiles variantes entre cada una de ellas. Cada una tiene sus pros y sus cons, o sus ventajas y desventajas en la aplicación. Posteriormente, cuando hemos simplificado y hemos optimizado los trámites, entonces quedan inscritos en el Registro Nacional de Trámites, que como ya muchos ya saben, tienen sus efectos legales, y la forma en que se inscribió en el Registro Nacional de Trámites, la forma en que quedó inscrito en las resoluciones del organismo de mejora regulatoria, así será la nueva forma que vamos a exigir ese trámite. Así va a funcionar ese trámite y no nos vamos a pasar más o exigir más de los requisitos que quedarán inscritos con el OMR. Esto viene acompañado incluso con la arista 12, que tiene que ver con la emisión de un certificado de inscripción del trámite. Todo este arduo trabajo que comienza desde la arista 1 a la 11 es de hecho un logro para la administración pública. Ustedes deberían de tomarlo como un logro alcanzado, y para ello pueden tomar los certificados de inscripción incluso como diplomas, y los invitamos incluso a que los cuelguen dentro de en los espacios donde ustedes atienden usuarios o donde tienen sus ventanillas de atención al usuario, porque este certificado de inscripción manda un mensaje en el que la institución está comprometida y manifiesta que sí está cumpliendo con la ley de mejora regulatoria, cumple con la ley de procedimientos administrativos, y se están haciendo esfuerzos por mejorar la actuación de la administración pública. Una vez se haya optimizado el trámite y se ha garantizado que así va a funcionar el trámite, entonces pasamos a una etapa de digitalización completa, desde los elementos, los requisitos, incluso los procedimientos, desde solicitud hasta resolución de ese trámite. Siempre la modernización del Estado va encaminada a la digitalización de los trámites, pero es necesario que con el organismo de mejora regulatoria eliminemos la grasa de esos trámites y garanticemos
de que sean 100% eficientes. Una vez se hayan implementado y montado estos trámites en una plataforma tecnológica, que de hecho es el futuro, ¿no? La innovación y la forma digital de hacer los procedimientos, pasamos a la arista 14, que tiene que ver con el seguimiento, la vigilancia, el monitoreo del trámite. Y hacemos labores de seguimiento en el que vemos cómo funciona, cómo quedó esa plataforma tecnológica, cuál es el rendimiento, hay hallazgos, hay oportunidades de mejora que tenemos que corregir. Claro que como todo sistema informático necesita mantenimiento, pero necesitamos estar garantizados de que periódicamente estamos mejorando el funcionamiento de esas plataformas tecnológicas. Entonces, cumpliendo con todas estas aristas, estamos garantizando a través de la mejora regulatoria la eficiencia en la administración pública. Solo hago un pequeño paréntesis, les presento el link del portal de CIMejora. CIMejora es abreviación para el Sistema Integrado de Mejora Regulatoria. Ya es un portal que está disponible para los usuarios. Cada vez más tenemos más visitas, tenemos más consultas directas e indirectas sobre la información que se está publicando en este portal. Y solo recordarles que la visión del portal de CIMejora es ser el primer punto de consulta de información de sus trámites. Por ahí hemos hablado en otras capacitaciones específicamente relacionadas al Registro Nacional de Trámites, que es necesario homologar la información que queda almacenada dentro del OMR y dentro del portal de CIMejora, homologarla con sus páginas web, con las plataformas digitales transaccionales donde los usuarios realizan trámites, incluso con los portales de transparencia que almacenan o custodian información relacionada a trámites. Al final tenemos que cuadrar la misma información de trámites a nivel nacional. Bien, el tema de cargas administrativas viene asociado con otro término súper importante que es la burocracia. De hecho, le voy a presentar una definición que es neutral. La burocracia es una organización regulada por normas que establecen un orden racional para distribuir y gestionar los asuntos que le son propios. Podemos hablar incluso de una mala burocracia y de una buena burocracia. Para contextualizar un poquito más a qué nos referimos con burocracia, vamos a hacer una pequeña presentación de un video audiovisual. Solo Julio me confirma o José Antonio si se escucha y se ve, por favor. No se escucha. Y buena consulta. Acá es recepción, ¿no? Ya que te interrumpo, ¿dónde vamos para hacer el trámite de proveedor de la Intendencia? Buenas, ¿acá es el trámite de proveedor de la Intendencia? ¿Trajeron comprobante de DGI, BPS, fotocopia de cédula y timbre profesional de 120 pesos? Los comprobantes sí, de la fotocopia de cédula y el timbre no decía nada en la página web.
Bueno, bien, no pasa nada, chicos. Vayan llenando estos formularios por acá y después van por eso que les faltó. Listo, acá también. Listo. Bien, bueno, vayan ahora entonces por la fotocopia de cédula y el timbre profesional y pasan con mi compañero que les tiene que verificar la documentación. ¿Ya? Llévenlo. Buenas. Nos mandó la muchacha por lo de proveedor de la intendencia. Sí, adelante. Gracias. Sí. Bueno, esto estaría pronto, ¿eh? Ahora tiene que ir al tercer piso a la habilitación. Nah, me tenés que estar jodiendo. Son 2 timbres. Tienen que traer uno más. Bueno, acá tenemos el timbre. ¿Saben qué, muchachos? Es mi media hora de descanso. Pasen con derecho con mi compañero, el 0 sello. Díganme. Necesitamos que nos sellen estos papeles. ¿Y el timbre? Acá. Se me cayó el sistema. Sí, soy yo. ¿Podés venir que se me acaba de caer el sistema? ¿Qué quieres que haga si no? Dale. Ahora sí, muchachos, vayan al tercer piso por la habilitación. ¿Cuánta gente que hay?
Sí, la verdad, insoportable. Sí, mira que ella, las veces que tienen el pelo. Ay, no le digas qué asco, por favor. Yo no sé para qué se pone si después lo pueden mantener, ¿no? Ahora hay algo que yo no entiendo. La gente, ¿para qué viene todo a último momento? ¿A joder? A último momento. Hace 4 horas estamos dando vuelta por el edificio por culpa de su organización. Y encima nos quedamos sin agua 2 veces. El trámite está pronto. Sí. Que tengan buen día. Gracias. Por fin vamos a poder cobrar el auto. Fuimos. Hola. Fede, ¿todo bien? Te llamo para darte una buena noticia. Vuelven a cobrar como antes, así que ya no es necesario que hagan el trámite de la intendencia. ¿Hola? Fede, ¿estás ahí? Hola. De acuerdo. Lo que acabamos de visualizar tiene que ver también con una mala burocracia. Y la mala burocracia, en síntesis, es ineficiente. Desplaza los objetivos que se persiguen a través de las regulaciones, la implementación de normativas, de hecho desnaturaliza la actuación de la administración pública. Ahoga a la innovación, no permite que se crean nuevas ideas, cambiar la forma de hacer las cosas. Fomenta también los puntos ciegos. Esa vuelta y los giros de documentación y de decisiones y criterios, lo único que fomenta es puntos ciegos donde se está perdiendo tiempo. Incluso el pérdida de tiempo se puede traducir en costos y le puede salir caro a la administración pública. Deshumaniza incluso a los usuarios, los desgasta, crea una mala impresión. La forma en que ven la administración pública es totalmente errónea y tienen una impresión equivocada también de cómo hacemos nosotros las cosas. Incluso se maneja un concepto, el índice de reputación baja, y eso se maneja en cada una de las instituciones, y eso nos afecta tanto políticamente como económicamente y como socialmente. Incluso aquí, por ejemplo, entra otro tema que se llama también la simplificación en exceso. Y esto tiene que ver con simplificar incluso demasiado un trámite en el que, por ejemplo, los resolutores se queden sin fundamentos o documentación para poder emitir un criterio. Entonces eso provoca que se vuelva o se incremente la exigencia de más documentos en el camino que no estaban previstos desde la primera vez. Entonces todo eso también ocasiona una mala burocracia. Y al final es coercitiva, se reprime al usuario, crea un impacto totalmente negativo sobre el usuario. Bien, antes de que profundicemos en cada una de las metodologías que vamos a revisar, es necesario que conceptualicemos ciertas definiciones. Por definición, la simplificación administrativa es toda actividad dirigida a hacer más sencilla, más fácil y menos complicada la actuación de la administración pública. Es una política pública, nos aplica a cada una de las instituciones del Estado y tiene que haber un compromiso para que sus procedimientos sean sencillos, sean fáciles, sean menos complicados, eficientes, eficaces y efectivos. Abonando al tema de la simplificación administrativa, tiene que ver con que actúa
básicamente sobre los procedimientos administrativos, la forma en que ustedes resuelven sus trámites específicamente. Es decir, procesos o secuencias de trámites y actuaciones a través de los cuales la administración pública adopta decisiones. Adopta decisiones, por ejemplo, a la hora que ustedes emiten un permiso, emiten una autorización, emiten alguna resolución sobre las solicitudes formuladas por los ciudadanos y los empresarios o sobre la prestación de los servicios cuya satisfacción o tutela ustedes tienen encomendada y tienen la competencia encomendada. Este tema de la simplificación administrativa tiene ya años alrededor del mundo. Se viene implementando sobre todo en los países desarrollados. Hay una recomendación general por parte de la Unión Europea en que para alcanzar un gobierno corporativo, para alcanzar un gobierno digital, es necesario implementar la simplificación administrativa. Una de las recomendaciones específicas de la Unión Europea tiene que ver con que se debe prestar atención a la mejora de la tramitación, que hoy nosotros también lo asociamos la tramitación con el concepto de tramitología o tramitomanía, pero prácticamente tiene que ver con el estudio de los trámites y nos mandata a ciertas cosas específicas. Por ejemplo, tenemos que buscar la normalización en la administración pública, lograr altos grados de estandarización, ya sea en formatos, en requisitos, en criterios, en los pasos a pasos de cómo se tienen que resolver los trámites. Esta normalización tiene que ver también y viene acompañada, debería venir acompañada con una reducción en la cantidad de formularios y declaraciones empleados en materia de contabilidad, fiscalidad, asuntos sociales y estadísticas. Si hablamos pues ya de formatos contables, por ejemplo, ya tiene que ver con las operaciones de una empresa, siempre hay que mantener los formatos eficientes, que no sean engorrosos, que no les tome mucho tiempo ni complejidad a las empresas cumplir con ese tipo de obligaciones. La Unión Europea también nos mandata a crear o mandar o mantener dentro de los servicios de sus administraciones un organismo consultivo compuesto de representantes de las empresas, incluidas las pequeñas y medianas por lo menos, y de la administración con vistas a fomentar la simplificación de sus procedimientos administrativos y también de sus legislaciones en cuanto a sus movimientos regulatorios y la emisión de sus normas. Es importante contemplar un vínculo cercano con la empresa privada, sobre todo acuérdense que nuestro objeto de la ley de mejora regulatoria tiene que ver mucho con fomentar el clima de negocios, la competitividad, el comercio exterior y la atracción de inversiones. Hoy por hoy, ustedes saben de que de parte de la presidencia y el presidente Bukele se está buscando el milagro económico, entonces nosotros a través de la mejora regulatoria tenemos que abonar y ayudar y apoyar a que eso suceda. Entonces es necesario mantener la comunicación con las empresas privadas y recibir la retroalimentación de parte de ellos y tomar acción sobre ellos, porque de hecho es la fuente más fidedigna para saber dónde hay ineficiencias en sus trámites. ¿Por qué simplificar los trámites? La simplificación de trámites es una herramienta fundamental para incrementar estos tres elementos, para mejorar incluso estos tres elementos. Eficacia significa que estemos logrando los objetivos perseguidos a través de esos trámites. Realmente le estamos creando una mejora, estamos mejorando la actuación empresarial de la sociedad y de las empresas. La eficiencia tiene que ver con utilizar adecuadamente y hacer uso óptimo de los recursos que tenemos para
lograr los fines consecutivos. Y seguridad de cualquier proceso administrativo, ya que redunda en estos elementos: reducción de tiempo de respuesta, de requisitos y de costos en general. Costos se puede también traducir a tiempo del personal, controles, resguardos de información y registros. La simplificación de trámites es una demanda continua. Acuérdense también de que nuestras herramientas de mejora regulatoria, específicamente, por ejemplo, la agenda y el plan de mejora regulatoria, tienen una aplicación sistemática y periódica cada año. Todos los años, por ejemplo, en el plan de mejora regulatoria, tenemos que encontrar mejoras y oportunidades de mejora y simplificar esos trámites cada año. Cada año tenemos que seguir mejorando y mejorando y mejorando hasta que implementemos totalmente el ecosistema del trámite en cada uno de sus trámites. Entonces es una demanda continua de los ciudadanos, empresas y agentes socioeconómicos, especialmente en momentos que se busca el crecimiento económico y que la administración pública es cada vez más compleja. No solo el llamado de la mejora regulatoria y la simplificación administrativa viene desde lo interno, desde el gobierno central, de modo interno de la administración pública, sino que también la empresa privada lo pide a gritos. Lo podemos ver en las noticias, lo podemos ver en quejas directas, hacen sugerencias directas, y al final el rol del gobierno no es ralentizar el desarrollo económico. Queremos impulsar el crecimiento económico y, siendo una administración pública eficiente, podemos lograr esto. Una vez definidos estos conceptos de simplificación administrativa y de mejora continua en sus trámites, entonces sí vamos a comenzar a hablar un poquito más ya de metodologías de costeo. El concepto clave que vamos a estar desarrollando ahora se llama cargas administrativas. La política de reducción de cargas administrativas es el conjunto de medidas o actuaciones promovidas por las administraciones públicas con estos objetivos: disminuir las obligaciones o cargas de cualquier clase que imponen a ciudadanos y empresas en el desarrollo de su actividad. Para eso también recomendamos que estas metodologías se pueden aplicar incluso y se pueden implementar como una acción de simplificación dentro de su plan de mejora regulatoria y hacer estudios de costeo de sus trámites para poder encontrar los puntos rojos o los puntos calientes donde tienen que concentrar o priorizar esfuerzos de simplificación. Por definición, las cargas administrativas, y de hecho esta definición está basada en estudios de la OCDE. Esto, como les menciono, viene desde hace años y ahora le compete y le corresponde a El Salvador, a través del organismo de mejora regulatoria, liderar esta política de mejora regulatoria. Las cargas administrativas, por definición, son aquellas actividades de naturaleza administrativa que deben llevar a cabo las empresas y ciudadanos con este gran objetivo: cumplir con las obligaciones derivadas de la normativa. Son los costos que éstas deben soportar para cumplir las obligaciones. Ustedes, a través de sus regulaciones, crean trámites, imponen obligaciones, y para ello tenemos que estudiar estas obligaciones. Estas obligaciones se traducen en facilitar, conservar o generar información sobre sus actividades o su producción. Ya vamos a ver un desglose de todos los costos que intervienen, que pueden afectar o que se derivan de una regulación, pero solo esencialmente y bien específicamente las metodologías que vemos ahora tienen que ver mucho y giran alrededor del manejo de información. Este, de hecho, es un diagrama también presentado y extraído de los estudios de la OCDE. Pueden ver de que hay distintos costos derivados de una regulación. Cada uno tiene sus definiciones
Hay costos económicos directos, hay unos de cumplimiento que ya son más, tienen que ver con, de una forma indirecta, los costos, incluso costos estructurales a largo plazo, después de hacer trámites, incluso esas obligaciones persisten y son obligaciones que las empresas tienen que seguir cumpliendo. Nosotros nos vamos a concentrar este día dentro de las cargas administrativas, que son y se derivan de los costos administrativos derivados específicamente de sus regulaciones o de sus normativas, dentro del contexto de costos administrativos generales. Nuevamente, los costos derivados de una regulación o normativa tienen una serie de consecuencias para las empresas. Implica que tienen que hacer movimientos, tienen que tomar decisiones para cumplir con la normativa, para que no sean cerrados, no sean sancionados y puedan cumplir con las obligaciones que ustedes imponen. Las cargas administrativas solo son un tipo de coste dentro del total de costes que soportan las empresas. Y solamente vuelvo a hacer énfasis, las cargas administrativas a las que nosotros nos estamos refiriendo y vamos a estar estudiando tienen que ver con únicamente lo que se exige a través de la normativa. Entiéndase los trámites empresariales y ciudadanos que ustedes exigen e imponen a la ciudadanía. Como les mencionaba, estas metodologías giran alrededor de la gestión de información. Y para hablar de gestión de información en el contexto de mejora regulatoria, vamos a tocar estos tres elementos. Para empezar, vamos a hablar de obligaciones de información. Por definición, son derivadas de la norma que requiere suministrar información y datos al sector público o a terceras partes, o tenerla disponible para una posible inspección o para ser aportada a petición de parte. Entonces, ustedes a través de sus trámites, a través de sus requisitos, crean obligaciones de suministrar información. Entonces, ejemplos más comunes son presentar un informe, hacer una solicitud de permiso, exenciones, tramitar una autorización, recibir o someter a las empresas a auditorías, etc. Linealmente, las obligaciones de información tienen que ver con las solicitudes de datos. Las solicitudes de datos corresponde a cada elemento de información que debe aportarse al cumplir una obligación de información. Si se fijan, está interrelacionado. Primero nace la obligación de proveer información. Luego viene la solicitud de datos. Es donde ustedes requieren información, datos de los usuarios, de las empresas y las sociedades para poderle otorgar una autorización, un permiso, una licencia, etc. Ejemplos más comunes de solicitudes de datos pueden ser vistas a través de una facturación, empleo, costos, información que sea necesario para importar, para funcionar, para exportar, para construir, etc. Cuando ustedes imponen obligaciones y le dicen al usuario, te solicito esta información, entonces eso provoca un impacto sobre los usuarios, que ya se conocen como las actividades administrativas. Y entonces los usuarios, los empresarios, deben realizar una serie de actividades administrativas específicas para aportar la información para cada solicitud de datos. Algunas se pueden conseguir o realizar o adquirir de forma interna ya con los empleados que tiene la empresa, o incluso a veces se requiere la subcontratación porque ya es un tema más especializado. Tiene que ver ya, por ejemplo, con profesionales responsables, regentes, arquitectos, ingenieros, agentes aduanales, etc. Puede ser necesario realizar adquisiciones para completar una actividad específica, y esta adquisición deberá ser tenida en cuenta en el cálculo, porque eso afecta el bolsillo del usuario y es ahí donde le estamos creando la mayoría de las cargas administrativas.
Temas bien o materias bien especializadas tienen que ver con revisiones, cálculos, presentaciones de informes técnicos, incluso aquí pueden entrar y a veces se tenga que contar con algún contador y auditor. Bueno, ahí va a depender del tamaño incluso de la empresa y el tamaño de su capital para llevar contabilidad financiera, pero en algún momento se va a requerir una firma y un sello de un contador o un auditor para poder cumplir con una obligación. Por ejemplo, a la hora de registrar balances generales iniciales en el Centro Nacional de Registro, ¿verdad? Esos van a tener que llevar cierta firma y sello de un profesional de la contabilidad. El primer modelo que les vamos a presentar se llama el modelo de costeo estándar. Se resume o se abrevia por las letras MCE. Es un método para determinar las cargas administrativas impuestas por la normativa a las empresas. Está delimitada de forma que solo puede ser aplicada para medir solo una ley, la aplicación de una ley. Incluso está delimitada a que se aplique y se determine a sectores normativos o a la legislación de todo un país. También es adecuado para medir propuestas de simplificación, así como las consecuencias administrativas de una nueva propuesta normativa. Digamos que lo que vamos a empezar a revisar son ventajas y desventajas de cada uno de los modelos, hasta que aterricemos en el modelo de El Salvador. Solamente trayendo y recalcando los tres conceptos que acabamos de estudiar, una regulación a través de sus trámites puede imponer obligaciones de información. Estas obligaciones de información conducen a una solicitud de datos y posteriormente esta solicitud de datos provoca una actividad administrativa. Usualmente los parámetros de costeo que se utilizan tienen que ver con estos tres elementos: precio, tiempo y cantidad. Y para poder llevar a cabo un costeo exitoso es necesario conseguir información respecto a estas tres variables. El precio en el modelo de costeo estándar tiene que ver con los costos salariales, más los gastos generales, overhead, que es un sinónimo de gastos generales, generados por las actividades administrativas realizadas internamente. Incluso también tiene que ver con el coste por hora generado por los proveedores. Esto es costos salariales de la empresa, ¿no? El tiempo está definido como la cantidad de tiempo requerida para completar la actividad, para cumplir con esa obligación, para poder adquirir ese requisito y poder suministrar ese dato o esa información. La cantidad comprende el tamaño de la población de las empresas afectadas como primera mitad. La segunda mitad del concepto de cantidad tiene que ver con la frecuencia con la que la actividad debe realizarse cada año. Usualmente estas metodologías de costeo se tienen que monetizar o cuantificar anualmente, o sea, con un horizonte anual. Así se practican y así se calculan usualmente los costos de trámites. Les presento la fórmula básica del modelo de costeo estándar. Nuevamente, como estábamos viendo en la lámina anterior, son esencialmente y de forma inicial son las primeras tres variables de precio, de tiempo y de cantidad. Y como veíamos por definición, pero ahora lo vemos de forma matemática, la cantidad se desglosa entre la población que hace el trámite por la frecuencia o las veces que hace el trámite en el año. Con estos modelos, nuevamente estamos buscando que se alcance una eficiencia por lo menos normal. Ya después podemos buscar la optimización que se dedica a una actividad administrativa
y al final es necesario multiplicar por el número de veces que se realiza esa actividad en un periodo dado, que nuevamente recalco, usualmente estos costos se sacan, se delimitan de forma anualmente. Los costos dependen del número de horas invertidas, así como del salario de las personas que se ocupan de esta y sus gastos generales asociados. Aquí el concepto gira alrededor también de un término que se llama costo de oportunidad. Entonces, esa persona no está realizando su actividad empresarial por estar cumpliendo con la exigencia de información que ustedes imponen a través de sus requisitos, a través de sus trámites y sus requisitos que están diseñados dentro de sus normativas. Entonces, debido a que desatiende la operación de su negocio por cumplir con la obligación, eso se traduce en dinero y representa el costo, un costo para la empresa, porque bien pudo haber estado produciendo en ese momento un otro lote, por ejemplo, pudo haber estado atendiendo a un cliente, consiguiendo nuevos negocios, abriendo mercado, pero pasó 2 semanas, 3 semanas, invirtiendo tiempo en cumplir con la obligación estipulada en la normativa. El modelo señala que se deben de identificar los grupos de ocupación de empleados que efectúan las actividades administrativas y su salario por hora. La monetización de los trámites a través de este modelo está bien relacionado con los salarios y los empleados o los cargos laborales específicamente que invierten tiempo para cumplir esta obligación. Dentro de las ventajas de este modelo de costeo estándar, primero tenemos que es posible identificar aquellas partes que generan las mayores cargas. Acuérdense que estos modelos son para priorizar esfuerzos, porque no nos sirve solamente saber qué es lo más caro o qué es lo más barato. Entonces tenemos que concentrar esfuerzos en qué es lo más caro en primera instancia. La segunda ventaja tiene que ver con revelar las etapas del ciclo de vida en que las empresas incurren en mayores gastos de administración. Aquí podemos identificar, incluso tomar decisiones basadas en evidencia y ver si realmente tenemos que concentrar esfuerzos en la apertura de empresas o bien en la operación de las empresas. El modelo muestra dónde deben concentrarse los esfuerzos para simplificar las regulaciones. Se simplifican los trámites y eso tiene que venir acompañado con una reforma legal. O bien la emisión de una normativa y la derogación de la otra, ¿verdad? Para no estar incumpliendo principios jurídicos. Ayuda también a identificar los costos totales derivadas de las cargas administrativas. Y vuelvo nuevamente a lo que decíamos al principio. Tenemos que hablar en el lenguaje del dinero, es el lenguaje que el empresario entiende y es una forma de decirle, hey, yo estoy implementando acciones de simplificación, estoy mejorando para reducirte en tanto dinero, en tanto monto de dinero, el cumplimiento de tu obligación. Entonces eso ya el usuario y los empresarios entienden. Y comenzamos a mejorar nuestro índice de reputación. Otra ventaja es que puede ayudar a identificar cargas que generen mayor molestia a las empresas o cuáles son las políticas que las empresas encuentran inapropiadas o difíciles de cumplir. Acuérdense que por definición de trámite tiene que ver con la interacción con los particulares. Entonces, es otra forma cuantitativa de determinar dónde hay molestias por parte del usuario y poder ejecutar acciones de simplificación y priorizar esfuerzos sobre esas molestias. Por otro lado, las desventajas del modelo costeo estándar es que puede ser demasiado costoso, requiere conocer los costos de una empresa promedio de cada sector. Es decir, hay que ir a recopilar información y eso, de hecho, hay empresas que se dedican para eso y no es barato. Entonces no podemos solo sacar números al aire, sacar números de la manga y comenzar a
a calcular, entre comillas, costos de trámites. Es necesario basarlos en estudios para poder sacar incluso costos promedios. Esto implica entrevistar al personal responsable también de hacer los trámites. Hay que conocer cuál es la perspectiva, cuál es la experiencia de parte de las personas que atienden directamente a los usuarios, las personas de ventanilla, los resolutores que alguna vez toman el teléfono y se contactan con los usuarios incluso para resolver dudas, para resolver observaciones dentro de sus trámites. Y finalmente se centra solo en una parte de los costos. Es necesario que también se visualicen cuáles son los beneficios de la normativa, de las obligaciones que se están implementando, con lo cual se tiene una visión parcial porque no se dejan de visualizar los beneficios. Cucatlán Sur, me imagino que Wilber. Adelante. Sí, yo tengo una consulta para la aplicación del modelo de costeo estándar en la parte del precio, que es el equivalente al salario. Se toma la cantidad de salario que corresponde al tiempo que le toma realizar el servicio o el diario. De hecho, ahí usualmente se traduce en horas. Y de hecho, sí, o sea, va traducido eso va asociado a cuánto le toma en tiempo. Entonces ahí, si lo manejamos en minutos, en horas, hay que estandarizar, pues, si todo se utiliza en minutos, horas o días. Y así se hace la conversión del salario. Es por el tiempo que le toma realizar la actividad. Sí, cumplir con la obligación que ustedes están imponiendo. Muchas gracias. Sí, gracias a usted. Esto, acuérdese, solo estamos presentando qué otras metodologías hay, pero ya vamos a llegar a la metodología de El Salvador, la que ya incluso nosotros lo podemos acompañar para aplicarlas. Aparte del modelo, de costeo estándar, tenemos la metodología Simplifica. Esta fue desarrollada por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria de México y usada ampliamente en este país. Está basada en la misma estructura del modelo de costeo estándar. Utiliza el conocimiento de los funcionarios públicos de las dificultades que experimentan los usuarios para cumplir con los requisitos de los trámites. Allá en el modelo de costeo estándar sí se trata de ir a levantar información directamente con las empresas. Aquí en el modelo Simplifica lo vemos más de la perspectiva y la opinión y la experiencia de las instituciones. Entonces prácticamente la entrevista tiene que ver con entrevistar a los funcionarios públicos. Nosotros, como organismo de mejora regulatoria, en 2017, hicimos un esfuerzo para medir los costos a través de esta metodología de Simplifica. Específicamente los costos de los trámites de los ministerios. Solo fue aplicada en aquellos días al órgano ejecutivo. Y de hecho se sacaron resultados, se propusieron mejoras y acciones de simplificación, que al final ese es el punto de costear los trámites, como les mencionaba. Actualmente Simplifica incluso está bien apoyado y es impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Siempre están acompañando a los gobiernos para que hagan mediciones a lo largo de Latinoamérica. Incluso nosotros estamos en ese paquete, recibiendo apoyos y asesoría técnica en cuanto a calculadoras de trámites y costeos también de trámites. Otro modelo alternativo al modelo de costeo estándar se denomina el método simplificado de mediciones de cargas administrativas, desarrollado por el Ministerio de Política Territorial y Administración.
Pública de España y usado ampliamente en ese país. Adelante, Dirección de Asuntos Jurídicos. Solo si gusta se puede identificar, por favor, porque ahí sí no me sale su nombre. Corte Suprema de Justicia. Adelante, abre su micrófono. Perdón, San Salvador sale. Veamos. Fíjese que la metodología que estamos viendo no es el impacto para la administración pública, es el impacto para el usuario. Gracias, Ruth. Sí, de hecho, y esto sí lo estamos también trabajando, estamos cubriendo las dos perspectivas, ¿no? Estamos también por terminar de diseñar una metodología que les permita a ustedes conocer los costos que le cuesta a la institución por realizar una resolución o un trámite. Pero ahí sí, y le agradezco mucho por la pregunta, las metodologías que estamos viendo es el impacto sobre el usuario. ¿Cuánto le cuesta al usuario cumplir con la normativa? De acuerdo, les agradezco por las preguntas. Chivísimo. El modelo simplificado de España está basado en la misma estructura del modelo de costeo estándar. Aquí se trabaja con una tabla estándar de los costos relacionados a los trámites. Es realmente una aplicación muy simple para el costo de cada trámite y se identifican las actividades aplicables y se multiplica por su costo estándar. Ese costo se multiplica por la frecuencia anual con la que se realiza el trámite, lo que al final también es otra forma de determinar la carga administrativa generada por ese trámite. Esto, cuando hablamos de una tabla estándar, se pueden imaginar como cuando van a un restaurante de comida rápida, incluso a cualquier restaurante donde tienen un menú. Entonces ustedes van seleccionando cuáles elementos con sus costos estándar aplican para costear cada uno de sus trámites. Entonces nosotros de parte del organismo de mejora regulatoria, cuando revisemos la metodología de El Salvador, le vamos a presentar ese menú o esa tabla estándar que fue adaptada para El Salvador. España tiene su propia tabla estándar y está enfocada, ¿no?, a los elementos o a las condiciones culturales, socioeconómicas, demográficas de España. Entonces no podríamos traerla a El Salvador exactamente igual, sino que se tuvo que hacer una adaptación. Ahora bien, ahora sí vamos a presentar la metodología del organismo de mejora regulatoria, que es la metodología para El Salvador. Está basada también en el modelo de España, pero en general, cualquier modelo de costeo tiene sus dificultades y sus retos. Se requiere que el proceso de medición sea aplicado de manera estándar. Es necesario reconocer de que hay una ausencia de estudios generales o estadísticas fiables sobre los gastos generados por las obligaciones impuestas a ciudadanos y empresas. Incluso es caro hacer estos estudios porque, como les mencionaba, incluso hay empresas que se dedican a esto, incluso ONGs, otro tipo de organizaciones que se dedican a la recolección de estadísticas y crear información para el país. También faltan estudios sobre la actividad de la gestión interna de las empresas. Acuérdense también de que hay un concepto que se llama, tiene que ver con el secreto empresarial y muchas empresas quieren pues dar a conocer cuánto les cuesta su producción, cuánto les cuestan sus operaciones, cuánto están
generando de ingresos, cuántas son sus ventas, etcétera, etcétera. Obviamente lo plasman en sus estados financieros, pero que son administrados bajo confidencialidad por las instituciones rectoras pertinentes. El modelo del OMR, como les comento, está basado en el modelo de España. Considera la información de más de 4.000 trámites gubernamentales que se han recopilado a través del CIMejora y por este organismo en el proceso de conformación del Registro Nacional de Trámites. Aquí aprovecho, acuérdense que siempre les extendemos la cordial invitación y solicitud de que terminemos de conformar el Registro Nacional de Trámites respecto a sus instituciones para que podamos realizar estos costeos. Entonces es necesario armar las fichas, que nos sentemos a armar las fichas de trámites para que podamos tener información para costear y comenzar a diseñar unos mejores planes de mejora regulatoria. La información obtenida en el trabajo de campo realizado para estimar los costos asociados al cumplimiento de los requisitos establecidos. Esto viene a reforzar justamente lo que les estoy comentando, que es necesario que los que no hayan completado su registro nacional de trámites, que le metamos el acelerador. Y eso, acuérdense, bueno, hablando de alcaldías, eso viene íntimamente relacionado con la homologación de sus ordenanzas. Así que todo está como interconectado y no podemos llegar al costeo si no cumplen con estos dos plazos, elementos previos. En el modelo OMR se ha desarrollado una estructura de costos asociados a los diferentes elementos exigidos, con el fin de estimar el costo administrativo de estos. La fórmula del Salvador nuevamente contempla las tres grandes variables. La abreviatura CA es denominación para carga administrativa que genera el trámite. El CU lo conocemos como el costo unitario, determinado también y afectado por parámetros de tiempo destinado a la actividad y el costo por unidad de tiempo basado en el modelo de costeo estándar. La frecuencia anual, por su denominación o abreviatura de FR, tiene que ver con la frecuencia anual con la cual debe realizarse el trámite. Siempre acuérdense, los costeos que estamos haciendo son delimitados anualmente. La población que debe realizar el trámite, es decir, la cantidad de usuarios que realizan el trámite en cuestión. Hablemos de costo unitario. Para hablar de costo unitario, nosotros les hemos facilitado una tabla estándar, como les mencionaba, que de hecho está contemplada dentro de los lineamientos que contienen esta metodología de costeo de cargas administrativas. La estimación de estos elementos de costo se ha realizado tomando en cuenta datos recabados con especialistas, estadísticas publicadas y baremos públicos. Si bien mencionaba de que sí tenemos un desafío y un reto de conseguir información certera, es necesario manifestarles de que sí hemos hecho un gran esfuerzo, nos hemos sentado con especialistas, con jugadores claves de la empresa privada, incluso hemos extraído estudios, estudiado estadísticas públicas y baremos públicos para obtener y sacar las tarifas que en un momento le vamos a presentar. Para determinar el costo unitario de un trámite, se deben identificar cuáles elementos de la tabla aplican. Que es lo que les mencionaba, que esto es como un menú y ustedes van seleccionando qué es lo que aplica, qué es lo que quieren, para luego realizar la sumatoria de estos resultados que nos permitirán determinar el costo unitario.
Les presento el menú. Hoy por hoy tenemos 11 elementos de costeo, acompañados con su pequeña descripción para que ustedes puedan comprender en qué consiste cada uno de esos elementos. Se han considerado variantes tanto en que si el elemento se tiene que cumplir de forma presencial o se tiene que cumplir en forma en línea. Y podrán ver de que están demarcados por un numeral 1 y o un numeral 2. El numeral 1 tiene que ver con que hay que especificar y hay que cuantificar y tomar en cuenta montos por cada requisito, documento o evento o estudio requerido. Pongamos un ejemplo. Por ejemplo, en el elemento 3 tiene que ver con la aportación de datos en formularios. El día de mañana, cuando ustedes estén costeando un formulario, tienen que considerar cada uno de los datos o las secciones incluso que hay que llenar dentro de ese formulario. No lo vamos a cuantificar solamente una vez, sino que vamos a poner todos esos subrequisitos y el contenido por individual y por separado que conforman el formulario. En el numeral 2 tiene que ver con el monto anual por el requerimiento. Esto ya no se hace por evento, por requisito, por documento, sino que ya prácticamente se hace una vez durante el trámite. Y ejemplos de estos pueden ser llevanza de libros contables, control interno de un profesional, que son prácticamente los dos elementos en donde se determina un monto anual por este requerimiento. Solamente voy a repasar los elementos rápidamente. El elemento número 1 tiene que ver con presentar una solicitud o retirar la resolución. Número 2, presentación de documentos, facturas o requisitos, es decir, documentos anexos a la solicitud. Número 3, con aportación de datos en formularios. Ya estamos hablando de la solicitud o el instrumento para iniciar el procedimiento. Elaboraciones de estudios o memorias técnicas. Ejemplos pueden ser estudios de impacto ambiental, diseños mecánicos, incluso diseños estructurales, arquitectónicos o incluso planos especiales, etc. Llevanza del elemento número 5 tiene que ver con la llevanza de libros y controles, por ejemplo, controles de compras, ventas, registros de clientes en el que ustedes estén obligando al usuario que tienen que llevar estos libros y controles. El punto número 6 o elemento número 6 tiene que ver con la legalización o certificación de documentos. Y aquí tenemos los dos conceptos. Tiene que ver con legalizar, es decir, legalizar la firma de un documento o incluso la copia certificada por notario de un documento a la hora que ustedes exijan ese soporte o esa forma de presentación de esos requisitos. Elemento número 7 tiene que ver con la obligación de comunicar o publicar, la obligación de comunicar a terceros un proceso que se está realizando, consulta pública de proyectos o un resultado. Ejemplos más comunes tienen que ver con temas medioambientales e incluso con uso de agua. Por ejemplo, hay procedimientos de la Autoridad Salvadoreña del Agua que tienen que ver con este elemento. Elemento número 8 tiene que ver con el control interno de un profesional. Cuando un profesional de la organización emite resoluciones sobre un proceso, profesionales responsables, regentes, oficiales de cumplimiento, auditores, contadores, arquitectos, ingenieros civiles, etc. Elemento número 9 tiene que ver con la auditoría o controles por organizaciones o profesionales, pero externos. Cuando un profesional, auditor u organismo acreditado verifica la información relacionada con el trámite. A veces tenemos que tercerizar o lo que se llama subcontratar para poder cumplir o adquirir un requisito. Atención de inspecciones o verificaciones técnicas por instituciones
en el elemento número 10 tiene que ver con atender a los inspectores de la institución que como parte del proceso de resolución de trámite tienen que verificar algunas condiciones de terreno o de instalaciones o incluso a la hora de que se realizan inspecciones relacionadas enmarcadas dentro de un trámite. Hay que presentar documentos, por ejemplo, o presentar información para poder mantener o obtener su autorización o su permiso. Tenemos en el elemento 11 la obligación de la consulta pública. Algunos procedimientos o resoluciones tienen que ver, o requisitos tienen que ver con la obligación de consultar a los ciudadanos respecto a la realización de un proyecto. Siempre utilizando nuestra moneda, los dólares americanos o estadounidenses. Diego, hay una pregunta en el chat. Pedro Edmundo Molina Blanco. Ahorita voy. Sí, ahorita lo tenemos estandarizado. Nos hemos basado todo en estudios técnicos, estudios publicados, don Pedro, para poder sacar estos costos. Hemos preguntado a especialistas, a gente encargada que viven de hacer estas operaciones. Entonces, pueden confiar de que las fuentes son fidedignas y nos va a encaminar a obtener un dato certero del costeo. De acuerdo, gracias a usted, Pedro. Siguiente pregunta con Ruth. Han presentado solicitud de exención. Ok. No debería tomarse como una regla general. De hecho, ahí hay que cumplir con los criterios de cuándo aplica una evaluación de impacto regulatorio o cuándo aplica una exención. Ahí quizás porque la materia que se estaba regulando ha sido la misma. Adelante, ingeniero. Tal vez sí hay que aclarar, ¿verdad? En el caso de la exención de evaluación de impacto regulatorio, lo que se ve es si no se está creando nuevas obligaciones a los ciudadanos, a los empresarios, ¿verdad? Si ese es el caso, pues aplica una exención. La mayoría de las regulaciones que han presentado las municipalidades, sí exactamente han sido exenciones porque no crean nuevas obligaciones, ¿verdad? Han sido desarrollos, por ejemplo, de la ley de bienestar animal o desarrollo de la ley de convivencia ciudadana, la ley marco para la convivencia ciudadana, exenciones de impuestos y multas, ¿verdad? Pero hay otros casos en donde le hemos pedido que hagan una evaluación de impacto regulatorio y algunas municipalidades lo están haciendo. En el caso, perdón, Diego, en el caso de telecomunicaciones, eso lo hemos visto con la CIGET. Ellos han presentado tanto evaluaciones de impacto regulatorio como exenciones de evaluación de impacto regulatorio, dependiendo del impacto que tengan las regulaciones. En el caso de las municipalidades, lo que ha sucedido es que básicamente hemos visto tarifas para postes, donde están postes de electricidad o postes de telecomunicaciones, ¿ya? Y en ese sentido han sido exenciones. Gracias. Adelante, la unidad de mejora regulatoria de la PROCU, Secretaría General de la República. Buenos días, gracias. Entonces, la PGR no haría impacto regulatorio porque lo que se está haciendo es con reforma a la ley mecánica. Hola. ¿Cómo no? Hay que hacer la evaluación de impacto regulatorio. Lo que no sabríamos decirle a priori es si es una exención o una evaluación de impacto regulatorio. Eso sería de que lo revisáramos en conjunto.
Ok, claro. De acuerdo, gracias. Vamos a hacer un pequeño breve ejemplo de cómo se aplica este modelo de El Salvador. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de formas de presentación del trámite presencial. Tienen aquí el menú, acuérdense, pero lo vamos a recortar para que solo aparezca el costo presencial. Pero antes quizás vamos a responder la pregunta de Wilfredo, de la corte, ¿verdad, Wilfredo? De acuerdo. Dice, cuando son ajustes tarifarios, se pueden presentar exenciones. Le voy a ser honesto. Ajustes significa subirle o bajarle, pero le voy a leer lo que dice exactamente el artículo 18 de nuestra ley de mejora regulatoria. Que hay una excepción, pues, que es, por ejemplo, cuando sea para simplificar o facilitar su cumplimiento. Ahí tendríamos que estudiar a qué se refiere con ajuste tarifario para ver qué es lo que le aplica. Comprendo, actualizar precios, pero es subirle, bajarle, lo tendríamos que estudiar. Ver cuál es Perdón, Diego, ahí tal vez habría que aclarar. La muy tarifa como tal, no la vemos nosotros. Ahora, lo que sí revisamos es que si están creando nuevas cargas hacia los ciudadanos, ¿verdad? O en algunos casos que ya se nos ha presentado con otras instituciones, cuando vemos un incremento desmedido, que lo que observamos es que esto puede provocar un impacto económico y puede poner en desventaja a las instituciones, a las empresas a la hora de ponerles no sé, un incremento, triplicar una tarifa y de repente vemos que el impacto económico para la empresa es excesivo, ¿verdad? Ahí es donde vamos a intervenir, aunque tratamos de no ver la tarifa como tal, sino ver el impacto que esto va a tener en la competitividad de las empresas, ¿ya? Ahora, yo tal vez sí pidiera que nos concentráramos ahorita en la metodología que estamos viendo, porque esto es como más discusión de evaluación de impacto regulatorio. Pero podemos, si nos escriben después, con gusto lo vemos. Perdón, Ruth, tuve un error ortográfico ahí. Se llma ex ante, lo que tenemos ahorita en lineamiento. El ex post todavía está en diseño, pero sí le comparto el link donde puede descargar desde la página web los formatos de la IR ex ante o la exención. Incluso de ahí en algún momento ahí va a encontrar la ex post, pero hoy por hoy, ¿verdad? Esos lineamientos ex post están todavía en diseño. Y la tabla estándar de costos, eso yo se la puedo hacer llegar directamente, solo me regala su correo, por favor. Ahí me lo deja en el chat, por favor. Bien, entonces, vamos a hablar de un ejemplo genérico. Forma de presentación presencial. Entonces, de mis 11 elementos, puedo ir seleccionando lo que aplica para el trámite. Entonces, en primer lugar, tiene que ver con presentar la solicitud o retirar la resolución. Aquí de un solo vamos a cuantificar el inicio y el fin, por eso le ponemos la cantidad de 2. Tomamos el costo, los $17 que ya están plasmados de forma estándar dentro del menú o de la tabla estandarizada, y el total
prácticamente tiene que ver con multiplicar la cantidad por el costo. Entonces, 2 por 17 son 34. De ahí vamos a decir de que hay un formulario involucrado que hay que llenar con 7 elementos. Vamos a hablar de 7 secciones que hay que llenar en el formulario. Entonces le ponemos la cantidad, porque acuérdense que este se cuantifica por subrequisito, lo ponemos en 7, el número 7 en la columna de cantidad. El costo lo tomamos directamente del elemento 3, que tendría que ser $1, y lo multiplicamos de 7 por $1, nos da $7 totales. Se van a presentar 2 requisitos anexos. Entonces es el elemento número 2. Nuevamente, como son 2 requisitos anexos, se cuantifica por documento anexo que hay que incorporar, que hay que presentar. Utilizamos la tarifa también asociada y hacemos la multiplicación. 2 por $1 son $2. Y todos estos hay que presentarlos con firma legalizada. Entonces, como son dos requisitos que hay que legalizar firma, por su naturaleza, por el objetivo que tengan que cumplir, se pone la cantidad número 2 y se toma del elemento 6 los $30 que se tienen de tarifa y se multiplica 2 por los $30 para darnos un total de $60. Hacemos la suma de estos 4 datos y nos va a dar los $103. Ahora bien, hacemos un supuesto. Si se asume que este trámite se debe realizar una vez por año, y que la población que debe realizarlo al año asciende a 2.000, ya sean ustedes lo definen, ahorita estamos planteando un caso hipotético, personas naturales o personas jurídicas, 2.000. El costo administrativo sería entonces, aplicamos la fórmula que hemos revisado, el costo unitario, la frecuencia por el número, por la población, digamos, cuántas personas tienen que realizar o cuántos usuarios tienen que realizar el trámite. Entonces, los 103 que traíamos, más el caso hipotético que se tiene que hacer una vez por año y que es realizado por 2.000 personas, la multiplicación de estos 3 elementos suman $206.000 anuales. Lo que se traduce en que este trámite representa un costo administrativo para la sociedad de $206.000 al año. Acuérdense que la idea, pues, es de que costeemos todos nuestros trámites, encontremos cuáles son los trámites más caros, más costosos para la sociedad, y usar esto como un criterio para priorizar acciones de simplificación y así incluir esos trámites dentro de su plan de mejora regulatoria. Que, por ejemplo, acuérdense que solo tenemos este mes para emitir el plan de mejora regulatoria 2025. Y les recuerdo que eso se hace a través ahora del sistema de mejora. El sí mejora. Podemos hacer otro ejemplo. Acuérdense que esto tiene que ver con adaptando e ir escogiendo cuáles son los elementos que aplican según sus requisitos. Por ejemplo, hay que presentar una solicitud, hay que aportar datos en un formulario, hay requisitos que aplicar, e incluso se requiere legalización de firmas en alguno de los requisitos que se tienen que presentar. Cuantificamos cuántas veces de estos elementos tienen que ocurrir o cuántas veces de estos elementos se les exige, tomamos el costo, la tarifa, digamos, de la tabla estándar, hacemos las multiplicaciones de cantidad por costo, sacamos los totales, los sumamos los 4 elementos y obtenemos el costo unitario del trámite, que en este caso en este ejercicio serían $79. Si no hay más consultas, están invitados a conocer más
sobre este tema, ya sea por consulta directa. Nosotros estamos a la orden 24/7, incluso buscando dónde podemos empezar a implementar, a dónde podemos implementar estas metodologías para ayudarles a ustedes a identificar dónde están los trámites más caros y que hagamos algo al respecto. Acuérdense que no solo basta sacar el dato financiero, el monto, o sea, cuánto cuesta, sino que hay que hacer algo respecto a eso. Eso tiene que terminar en una acción de simplificación y en alguna mejora. Y acuérdense, para sistematizar eso, lo metemos dentro del plan de mejora regulatoria. Busca el plan sur, ha levantado la mano, Diego. Sí, ahorita solo estaba leyendo la de la certificación de nacimiento. Sí, claro, si cumple la definición de trámite, que estoy casi seguro que lo hace, lo pueden hacer, se puede cuantificar costo para los usuarios. Y yo levantando mi mano como que me ve. Mire, Wilber, ya que levantó la mano, un paréntesis ahí, le enviamos una correspondencia, ahí nos confirman, por favor. Sí, fíjese que estoy tratando de crear la agenda regulatoria y me dice que verifique el rango de fechas, porque no me permite crearla. No sé si los demás compañeros también tienen el mismo problema. Déjeme chequear la configuración del sistema, porque hay que asociar un parámetro para que puedan crear. Ahorita nomás después de la capacitación nos escribimos y lo vemos. Muchas gracias. Sí, la Libertad Norte incluso ya la presentó aprobada. Eso sí, eso sí. Mayra, yo creo que podríamos ver un ejemplo más puntual si nos sentamos y platicamos del tema de tú a tú. Podemos tomar incluso un trámite que ustedes tengan, preferiblemente trámite empresarial, y cargamos la ficha en el sistema de mejora regulatoria, comenzamos la conformación del registro de trámites y costeamos pues esos trámites ya en casos reales, si gusta. Sí, claro que sí, Rol, cuente con nosotros, con que nos escriban bueno, siempre les dejo mis contactos, cualquier cosita, siéntase libre de escribirnos, lo vemos para poder guiar y darles la asistencia técnica y el acompañamiento en la aplicación de estas metodologías y las otras herramientas de mejora regulatoria. Gracias por su tiempo, cuídense y pasen feliz día. Con permiso. Muchas gracias, ingeniero Rivas, por habernos conducido en esta actividad formativa. Igualmente, muchas gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado esta mañana, ¿verdad? Aquellas personas que han estado con nosotros y no han registrado su asistencia, les hacemos una atenta invitación a que se registren a través del formulario que les hemos estado compartiendo en el chat de la reunión, para así poderles compartir esta tarde vía correo electrónico la presentación utilizada por el ingeniero Rivas y la grabación de esta capacitación. Sin más, pues no queda más que reiterarles nuestro agradecimiento y desearles un muy buen día. Muchas gracias a todos.